padre. Padre. Buenas noches. ¿Cómo les va? Pues aquí Gracias estamos a Dios, bien, gracias a bien. Dios. Todavía respiramos. Qué bueno, bendito Dios. Bendito sea Dios que ahí estamos pasando. Se encuentra Zacarías, Anita, Marcos, Ana Lorena y Franklin. ¿Quién más falta? Cada vez se conectan Sí, menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? no sé, José falta ahí, y Carlitos Carlos, no sé cuál es. y Ah, y Omar José. también. José y Omar. Tres faltan. Sí, ¿no ya apareció José? Ya apareció Ya José, apareció. aparecieron los Estamos, anteojos. que era Falta que Omar y Carlos. había un problemilla con el internet, qué raro era. Mm. Ajá. Pero yo no sé qué Vamos a pasa. iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La clase de hoy, la clase de hoy, permítanme. La clase de hoy es la moral cristiana y los medios de comunicación. La moral cristiana y los medios de comunicación. Estaremos hablando de algunos conceptos como el materialismo, el permisivismo y el consumismo. ¿Qué se hizo el padre? Vio el Se fue, padre, se se salió, fue. no lo veo. Es, eso. Es que viera que el internet está muy malo, en serio. Aquí por lo menos la televisión no está funcionando para nada. Y, y llamamos y nos dijeron que había un problema a nivel de TV avanzada. Y entonces Pero, también está afectando el internet. ¿no será que no lo has pagado, José? Don Zacarías, ¿cómo era que llamaba el tema? Perdón, es que hubiera que me paré a El acordarme por ahí. tema, moral cristiana y medios de comunicación. De comunicación. Moral cristiana y medios de comunicación, dice. Pero el padre se salió de la reunión, Sí, lo sacó el sistema, dijo Carlos, se fue al campanario. Y entre los ¿Quién temas que sabe? íbamos a ver, ¿cuáles eran? Ah, conceptos. Yo no pude copiar, dije conceptos como creo que el materialismo, consumismo y no sé. materialismo, consumismo, materialismo, consumismo y permisivismo. Permisivismo. Sí, ¿de qué manera impactaron la tecnología y los modos de pensar que ya mencionamos, materialismo, permisivismo y consumismo, a los medios de comunicación? ¿De qué manera han impactado estas ideologías, estos conceptos en los medios de comunicación?
Vamos a estar hablando también del posmodernismo, la posmodernidad, que es un movimiento cultural occidental que surgió más o menos en el siglo XIX, 1980. Más bien sería siglo XX, ¿verdad? En los 80, este movimiento cultural occidental, propiamente de Occidente, la posmodernidad caracterizada por la crítica del racionalismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Entonces vamos a estar hablando del posmodernismo con estos conceptos que ya mencionamos. Todo en relación a los medios de comunicación y la moral cristiana. La posmodernidad y el cambio de era. Nos encontramos, aunque no seamos muy conscientes, nos encontramos ante un cambio de era. Esto suena un poco extremista, pero al menos el autor así lo presenta, un cambio de era. Como cuando hablamos de la era de los dinosaurios, la era de los cavernícolas, etcétera. Entonces, algunos analizan esto como un cambio de era. Es una verdadera revolución de consecuencias insospechadas, marcada por la telemática, la robótica y otras autopistas de comunicación. La era de la cibercultura es tan radical como fue la era del neolítico y otras más recientes. En el siglo XVIII, revolución del carbón y del acero. En el siglo XIX, la revolución de la energía eléctrica. Entonces vivimos ante un convulso cambio de esquemas. Todavía no sabemos si de consecuencias favorables o perjudiciales. Cambiarán, estamos cambiando desde hace 25 años. Cambiarán las relaciones sociales, los modelos de producción, la distribución económica, el concepto de trabajo y incluso el concepto de ocio. Ahora, ¿cómo es el ocio de los hombres? Las costumbres, las actitudes, los valores, las creencias. Por eso es más que una crisis, esto es un cambio de era. ¿Están de acuerdo ustedes que esto es un cambio de era o estamos simplemente ante una crisis? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Un cambio de era o una crisis nada más? ¿Es una crisis, padre, temporal ahí con los medios de comunicación? ¿O realmente es una revolución, una era diferente? Como ya lo menciona el autor. Es un cambio de era, padre, porque definitivamente ahora hay muchos conceptos diferentes en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, eh, qué sé yo, Claro, eh, en creencias también. La gente últimamente, yo no sé, no es que uno cuando está viejillo dice que los tiempos de uno son mejores que los que vienen, pero a veces se asusta uno, se asusta cómo está cambiando el mundo y la juventud en cuanto al vivir así como el día a día, sin, no sé, hasta las expectativas de vida, a pesar de que ahora la medicina ha avanzado más, también claro, las enfermedades están, bueno, y muchos progresos han sido, bueno, no todo, pero muchos progresos han sido para mal. claro. Las modificaciones afectan a dos ámbitos fundamentales y sólidamente interrelacionados. Por un lado, el proceso tecnológico. Por otro lado, un nuevo modo de pensar y de enfrentarse a la vida que se ha dado en llamar, resumiendo en una palabra muchos conceptos, la posmodernidad.
Entonces, está afectando en dos cosas. Por un lado, el proceso tecnológico, por otro lado, el modo de pensar y de enfrentar la vida. Y claro, lo vimos ahora con la pandemia, esto agarró todavía más fuerza. Estábamos como resistiéndonos un poquito, digamos, yo digo resistiéndonos porque poniéndole límite a los medios de comunicación, a los celulares y a esas cosas, pero con la pandemia nos vimos, no sé si decir obligados a, a meternos de lleno ya a los medios de comunicación y que sin duda no podemos negar también la parte positiva, obviamente. Damos por hecho que hay muchas cosas positivas, pero analizando en términos generales la situación, vamos a ver entonces cómo está este asunto de la moral y los medios de comunicación. Entonces, las modificaciones afectan a dos ámbitos fundamentales y sólidamente interrelacionados. Por un lado, el proceso tecnológico, por otro, un nuevo modo de pensar y de enfrentarse a la vida que se ha dado en llamar, resumiendo en una palabra, la posmodernidad. Entonces han cambiado las formas de pensar de los jóvenes, de los niños, y para nosotros los adultos, pues también no nacimos con el celular, nos tocó otra década, sin embargo, estamos en esa transición, estamos en ese dejarnos enseñar incluso por los jóvenes, de cómo ellos ya nacen con un celular en la mano, con la tecnología en la mano. La revolución tecnológica ha introducido nuevos elementos en el sistema comunicativo, claro, lo sabemos, eso para nadie es nuevo. Sabemos que ha introducido nuevos elementos comunicativos, claves, palabras, todo, tan solo por mencionar el tema del WhatsApp, imágenes, fotografías, audios, señales, dibujos, o sea, todo, sonidos, e incluso hasta la forma de hacer bullying, de hacer chistes, de hacer bromas, de hacer todo eso ha revolucionado. Ahora, no sé si se han dado cuenta en el Facebook, en el WhatsApp, eh, salen hasta chistes ¿cómo se dice? Frases nuevas, ¿verdad? Que, que cuando yo me vaya de viaje no voy a decir nada, pero habrá señales. Ahora todo el mundo anda con eso de habrá señales. Cuando yo me ordene, cuando a mí me ordenen diácono, no voy a decir nada, pero habrá señales. Todo eso habrá señales. Cuando yo cumpla 60 años, no voy a decir nada, pero va a haber señales. Cuando yo me saque la lotería, me pegue la lotería, no voy a decir nada, pero habrá señales. Entonces surgen nuevas formas de pensar, de vacilar, de comunicarse. Elementos en el sistema comunicativo, está cambiando el número de la naturaleza de los soportes técnicos y por consiguiente los hábitos de consumo y el modo de vida de los ciudadanos, obviamente, el modo de vida de los ciudadanos. Los medios de información se han convertido en medios para el ocio, también eso es verdad. Ahora ¿cómo eran los espacios o los momentos de ocio en la época de los 60, los 80, no sé? ¿Cómo era una persona ociosa? ¿Qué hacía? Se dedicaba a leer el periódico, se dedicaba a hacer juegos, cómo era la vida de ocio de las personas 40 o 50 años atrás, y cómo es el ocio ahora para los que estamos en la época cibernética, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro ocio? Vean qué interesante todo esto. Los medios de información se han convertido en medios para el ocio y la influencia de la televisión, el cine o los videojuegos es indudablemente más persistente, quizá incluso más eficaz. El autor se atreve a decir que son más eficaz todavía que los tradicionales agentes de formación. Los tradicionales agentes de formación como la familia, la escuela, la iglesia, están perdiendo fuerza. Ahora el celular, la televisión,
los videojuegos, y quizá nosotros mismos estamos con los pies para arriba, aunque intuimos que mañana habrá nuevas sorpresas, no sabemos cuáles serán, y el ritmo de cambios no solo producen vértigo, sino que nos conduce hacia un punto desconocido. Hasta Totalmente de aquí, vamos, acuerdo. Totalmente hasta de aquí. acuerdo, padre, con toda esta información que usted nos está dando, con toda esta realidad que se está dando. Bueno, una de las cosas bonitas que veo yo con la tecnología ahora es que precisamente gracias a a la pandemia, todo esto, estamos hoy reunidos de forma virtual, Sí, sí, ¿verdad? hay cosas Una positivas. ventaja. Pero sí, es verdad que también por otro lado, yo a veces veo familias que llegan a la casa y se decía, hola papá, ¿cómo estás? Hola. Y cada uno con su celular y pasan un rato y no están conversando, están nada más cada uno está hablando por el nombre, le digo, así no se vale, le digo, guarden esas Claro, cosas, le digo. claro. Se pierde la Sí, no, no, comunicación. y es muy fácil caer en esa situación a todos, desde el más pequeño al más grande, al mayor, nos estamos tentados, estamos Estamos propensos a involucrándonos. involucrándonos en eso, claro. Y se da para quedarse, padre. Sí, Porque, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la virtualidad laboral, en algunas empresas, en varias, incluso a nivel público, ¿verdad? Ya eso quedó fijo. O sea, sí, claro. ya hay personas que trabajan, han firmado un contrato para quedar virtualizados durante todo el tiempo que les quede para su pensión o para... Entonces, eso quiere Sí, decir claro, que viene para quedarse. solo es virtual, sí. Sí. Bueno, vamos directamente a la relación o la afectación cómo se ha ido perfilando, involucrando el materialismo, el permisivismo y el consumismo. Por lo que se refiere a la posmodernidad, aunque sea un concepto no solo amplio, sino muy difuso, sí sabemos cómo se caracteriza. Las sociedades occidentales pivotan en la actualidad y sin excepciones sobre tres principios: materialismo, permisivismo y consumismo. Las sociedades occidentales, o sea, estamos hablando del mundo de Occidente, en la posmodernidad están influenciadas por materialismo, permisivismo y consumismo. Y vamos a ver cuál es la característica de cada una de estas. Padre, ¿Qué se perdón, entiende por, dígame? una duda, padre, es que cuando habla la sociedad occidental en el posmodernismo, pero precisamente hablando de las nuevas tecnologías, ahora ya la globalización prácticamente lo que se sabe aquí, se vive al otro lado del mundo, en Oriente, en Occidente. No entendí eso, que en la sociedad occidental, o no es en la sociedad actual, más bien. Sí, nada más que el autor lo menciona porque está como más marcado el consumismo, el permisivismo, está más marcado en Occidente, según el autor, ¿verdad? Que estoy leyendo. Como que el eje central está en Occidente, como que de ahí parte todo, según él. Con el tema de la posmodernidad que surgió también en Occidente. Obviamente, ahora abarca todo y nos enteramos de lo que pasa en Oriente y con los musulmanes. Pero sí hablar de estos conceptos de materialismo, consumismo, permisivismo, sí está más presente con el tema de la posmodernidad en Occidente, para ubicarnos en dónde surgió, cómo ha evolucionado y de qué manera está afectándonos con todo este asunto de los medios de comunicación.
Entonces, el materialismo perdón, dice el autor que entonces, refiriéndonos a la posmodernidad, aunque sea un concepto no solo amplio, sino muy difuso, sí sabemos cómo se caracteriza. La posmodernidad se caracteriza por estos tres elementos: materialismo, permisivismo y consumismo, y que dentro de las sociedades occidentales pivotan entre la actualidad, quiere decir, son como el eje de las sociedades occidentales, ¿verdad? Obviamente que también lo estén viviendo en China, en Arabia, en la India, pues también, pero el autor como que señala que en Occidente fue donde surgió, donde está presente toda esta situación. El materialismo se manifiesta. ¿Qué es el materialismo? Se manifiesta en la negación, quizá de manera explícita, de la espiritualidad. Importante, porque a veces hablamos de materialismo, pero ¿qué es el materialismo? Es una negación quizá explícita de la espiritualidad y la trascendencia. De ahí el peligro de dejarnos llevar por la corriente materialista. Es una negación a la espiritualidad y a la trascendencia. No hay Dios, y si lo hubiera, no hay modo de conocerlo, dice el materialismo. La principal consecuencia de este materialismo, vuelto eso sí, en el atractivo celofán de la tolerancia, es que, como apuntaba un autor, si Dios no existe, resulta que al fin y al cabo todo puede estar permitido. Y cuando digo todo, es todo. Entonces el materialismo niega la espiritualidad, niega la trascendencia, dice no hay Dios, y si no hay Dios todo está permitido. Todo, y digo todo, incluso matar a una mujer, a un niño, a cualquiera, agarrarlo con un palo, con un machete. Crimen y castigo es muy revelador en este sentido. No hay modo de sustentar norma moral alguna sin Dios, si Dios no existe. Entonces el autor dice que no hay modo de sustentar alguna norma moral si Dios no existe, porque lo que va a prevalecer es la ley del más fuerte, porque las relaciones humanas acaban desembocando en una última instancia simplemente en la ley del más fuerte. Todo esto en relación al materialismo. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Charlie va muy rápido, deténgase. ¿Si van escribiendo o se confían a que Marcos está grabando? Si hay alguna idea, algún concepto que quieran que vuelva a mencionar, me dicen. Entonces, materialismo, negación de espiritualidad y de la trascendencia, niega a Dios, no hay Dios, y al no haber Dios, entonces todo está permitido, absolutamente todo, incluso matar a alguien con un palo, con un machete, un niño, un señor, un anciano. El crimen y el castigo es muy revelador de este sentido. No hay modo de sustentar una norma moral si Dios no existe. Y todo esto va a desembocar en la ley del más fuerte. Los regímenes totalitarios saben mucho de este materialismo. Unas veces lo proclaman sin ambajes, y otras se empeñan en adornarlo con agua bendita, dice. Lo disfrazan, ¿verdad? Pero les conviene. Y al final promueven el materialismo. Hasta aquí vamos bien con el materialismo para pasar al permisivismo. ¿Vamos bien? Entonces este concepto del materialismo es totalmente aparte, digámosle así, del materialismo que nosotros creemos de, 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 de ¿cómo le explico? De bienes en sí o de materiales, Sí, sí, pues. sí, o sea, tiene como consecuencia eso, pero su raíz o su base original
es eso, una negación a la trascendencia, una negación a lo espiritual. Y por ende, te quedas solo con el mundo material, y eso es lo único que existe, y mézclate con eso, y muévete en lo material, y no veas más allá, y va después enlazado con el consumismo, y etcétera, etcétera. Padre, y porque sacando a Dios de la vida de uno, o del materialismo, y se hace cualquier negocio Sí, medio todo. oscuro y todo, ¿verdad? Porque ahí no hay nada, no hay temor, no hay nada, pues se vale todo, digamos. Como dijo el autor, no hay regla moral. Correcto. Todo está Más bien permitido. va a desembocar en la ley del más fuerte. Mientras tú te seas más fuerte que yo, tú eres el que dominas y listo. Aquí no hay una regla moral ni nadie que ponga principios. Qué duro eso. Sí. Ahora vámonos con el permisivismo. Por otra parte, el permisivismo es la consecuencia lógica de un liberalismo exagerado. Ustedes saben qué es el liberalismo. ¿Qué es el permisivismo? Es una consecuencia lógica del liberalismo exagerado. Yo, de mi parte, con lo poquito que alcanzo a comprender, estoy a favor de un liberalismo moderado, pero hablar de un moderalismo, un liberalismo exagerado, tiene como consecuencia un permisivismo. ¿Sí me explico? Un Padre, liberalismo exagerado tiene como y consecuencia un permisivismo. ¿Y qué entendemos por permisivismo? Quiere decir que no hay fines, solo importan los medios. Vean qué interesante. El permisivismo es no hay fines. ¿Cuál es el fin de esto? No sé, no hay, no me interesa. Solo me interesa los medios, cómo lo logré y listo. Y dónde va a recaer, qué va a provocar, a quién voy a dañar, a quién voy a beneficiar. Eso no me interesa. Me interesa simplemente cómo lo logré, si lo logré o no. Y entonces un permisivismo donde solo importan los medios, no hay fines. Ni siquiera es que no importen, es que no hay. Entonces, por ejemplo, un presidente español dijo, total, ¿qué más da? Si el gato es negro, es blanco, mientras sea gato, ¿qué más da? Lo importante es que sepa cazar ratones y listo, se acabó. ¿Qué me importa qué gato es? Y si es negro, si es blanco, si es de una raza, de otra. Para decir, no me importan los fines, ni el gato, ni nada, con que sepa que mata ratones. Esto lo dijo un presidente en el gobierno español. ¿Quién sería el presidente? No sé. Solo dice que un presidente español. Y el permisivismo dice, el hombre debe hacer actos libres y solo así se realiza. Cuanto más mejor, cuantos más mejor, cuantos más actos libres haga, mejor. Da igual sean contradictorios entre sí, si se contradicen o no se contradicen, mientras él crea que está haciendo actos libres, que lo haga. Y entonces esto resulta entonces que la personalidad se acabe percibiendo como un obstáculo. Vean, una vez que se mete al 100% el permisivismo, con un libertinaje, una libertad sin control, sin cauce, ¿qué va a provocar? Que entonces resulta una personalidad, perdón, resulta que la personalidad se va acabando, se va poco a poco y ya no hay obstáculo para tomar decisiones. Entonces pongámosle fin a las trabas. Ya no hay un perfil, una personalidad, no hay nada que te ponga trabas, ya no hay nada, de guerra sin límites y prohibido decir prohibir, prohibido me prohíbes algo, prohibido que tú pongas prohibiciones en tu casa, en tu familia, tienes prohibido poner prohibiciones. Se viene abajo
la Es responsabilidad. un mundo bien complicado, así también, es un desorden. Totalmente. La ley del más fuerte y ya está. Entonces vean lo complicado del permisivismo. Perdón, me estoy confundiendo aquí con una palabrita. Discúlpenme. Es que yo dije personalidad y es responsabilidad. Qué error tan grande. Discúlpenme, me voy a regresar. El permisivismo resulta como consecuencia que entonces la responsabilidad se acaba y se pone como un obstáculo que entorpece a las decisiones. Entonces el permisivismo le da en la torre a la responsabilidad porque la ve como un obstáculo. Hace rato dije personalidad y es responsabilidad. Le da en la torre a la responsabilidad porque la ve como un obstáculo que entorpece las decisiones. Entonces no le interesa la responsabilidad, la destruye. Y una vez que la destruye, entonces ahora sí pongamos fin a todas las trabas. No hay nada que me ponga un obstáculo, un límite. Y prohibido prohibir. Y listo, se acabó. Eso es el permisivismo. Yo, en lo personal, no sé qué piensen ustedes, pero no estoy muy de acuerdo cuando a veces incluso los mismos cristianos, llegamos a decir, pues, cuando vemos alguna situación errónea o alguna postura de algún cristiano, pues déjalo. Total, pues él es libre. Pues ya ellos hacen lo que quieren. Cada quien es libre. No sé, en lo personal no me gusta esa postura, porque no la creo, no la percibo adecuada. En el fondo es un permisivismo, ya total, que todos hagan lo que quieran. Tal vez uno lo dice como no sé cómo lo entiendan ustedes, pero quiero pensar que a veces se dice con un sentido de esa persona ya es madura, ya es adulto, ya comprende las cosas, ya se le dijeron 2, 3 veces, entonces ya déjalo que haga lo que quiera. Tal vez en ese sentido, ¿verdad? Pero en el sentido estricto de la realidad, es como decir, ya doblar las manos, ya hagan lo que quieran, yo ya no voy a hablar, no voy a decir nada, ya. Incluso en la familia hay papás que terminan tomando esa postura, ya a mi hijo ya le dije, ya no quiere entender, ya como que te das por vencido, como que terminas aceptando eso. No sé si me explico. En muchas ocasiones también, padre, se dice por un Sí. cierto respeto hacia las demás personas. Sí, puede ser un respeto también, pero en el fondo se puede estar escondiendo un permisivismo ahí, así como lo plantea el autor, donde dice que ya no nos importan los fines, solo los medios, pues ya total, mientras él se sienta bien. Pues Ujú. es que él dijo que se siente bien así, drogándose. Ok, pues ya déjalo, es libre. Yo ya me cansé de decirle. Pues es que él dijo que se sentía bien así, andando con 2 mujeres. Pues es mi hijo, pero yo ya sé que tiene 2 mujeres, tiene 3. Ya sí, déjalo, mientras se sienta bien. Entonces no sé, hay una parte ahí como que no, a mí en lo personal no me cuadra. Pero después entra lo otro, como decía usted, que el respeto y ya es mayor, es adulto, ya dejémoslo. Padre, cuando usted conversó un poquito acerca del liberalismo exagerado y usted dijo que usted no va con eso, pero que, ¿cómo le explico? O sea, usted eh, el otro tipo de liberalismo que existe, Moderado, que no es moderado, exagerado. ¿Mm? el moderado. Ah, correcto, esa palabra, sí. O sea, a qué te referiste? O sea, un liberalismo moderado, ¿qué es para Es que, usted, digamos? bueno, yo lo entiendo así, personalmente lo entiendo como un liberalismo moderado, lo entiendo como abierto a la escucha, a las innovaciones,
a las propuestas que pueden favorecer a los conceptos o a las posturas tradicionales que venimos trayendo desde la antigüedad o desde la época de nuestros principios. Entonces, el liberalismo moderado nos va a proponer novedades, cosas que si lo sabemos manejar bien, podemos conjugar o combinar y sacar provecho. Así lo entiendo yo cuando digo liberalismo moderado. O O sea, sea, no irse a los extremos, no irse al extremo. saquémosle provecho a lo que el liberalismo moderado Ahora, pues, bueno, nos está proponiendo. Hay cosas que el respeto a las personas, que estamos en el mundo de la tecnología, que abrámonos más a la escucha de otras personas que no son de nuestra cultura, de nuestra religión, ok, abiertos también a las propuestas vanguardistas o novedosas, ¿verdad? Ahí es donde digo un liberalismo moderado que nos pueda también favorecer, pero ya un moderalismo, como dije, un liberalismo exagerado, donde le da una patada a los principios o, manda a volar los principios universales, tradicionales, que la humanidad viene caminando durante siglos, o sea, también ya se me hace exagerado. Bueno, por eso es liberalismo exagerado. Y no se brinca cualquier principio, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo personal estoy a favor de un liberalismo moderado, pero ese es aquí entre nosotros, tranquilos. No vayan después, no me vayan a querer lanzar después como candidatos. El padre Charlie es liberacionista. Entonces, ¿a cómo estamos con el permisivismo? ¿Quedó más o menos claro? ¿Estamos bien con el permisivismo? ¿Se entendió más o menos? Vámonos con el consumismo. Materialismo, permisivismo y consumismo. El consumismo es el afán del hombre posmoderno, donde dice que vivir es consumir. O sea, vive para consumir. Esa es su vida. Y tanto así, si se vive para consumir, entonces termina diciendo que consumir es la felicidad. Vean hasta dónde se prolonga. Yo soy feliz mientras consumo y consumo y consumo y consumo. Eso me hace feliz. Y ya después vienen algunas situaciones psicológicas que con consumista, ¿cómo le llaman? Compulsivo, comprador compulsivo y esas cosas. Nadie en su sano juicio sostendría esta afirmación, pero es difícil que en la práctica no dejarse enredar por el torbellino del consumo. Hay personas que compran, aunque no ocupan lo que compran, lo compran porque lo ven y como tienen dinero lo compran y tal vez ni lo van a usar. Y Exacto. es No, y dañino. como dice el autor, como dice aquí el autor, o sea, en la teoría, como que uno dice, oye, es verdad, no, el consumismo no nos da felicidad, el consumismo no es la felicidad, estar consume y consume y compre y compre. El autor dice, como teoría suena hasta como exagerado, nadie en su sano juicio sostiene esa afirmación y acepta esa afirmación, pero ya en la práctica, al final podemos estar enredados en eso y caer en el torbellino del consumo, dice. Al final es un torbellino que nos agarra a todos y terminaste comprando ya, tienes un arbolito de Navidad, pero compraste otro y otro y otro y vengan más regalos y más adornos y adornos y no para uno, ¿verdad?
En última instancia, el consumismo es la sombra del hedonismo. Es la sombra del hedonismo. Acuerden ustedes que el hedonismo es el placer por el placer. Mientras me dé placer y listo. El consumismo es la sombra del hedonismo. Hay que buscar el placer como sea. Y por lo tanto, el sistema capitalista, esto para un sistema capitalista le viene como anillo al dedo, le cae de maravilla, porque recordamos permanentemente que el placer está en tener. Entonces, el sistema capitalista nos recuerda constantemente que el placer está en obtener cosas, en comprar cosas. Entonces, usted va a tener más placer si compra más y más y se va a sentir mejor y compre más para sentirse mejor y listo. Otra posibilidad de consumo es la de tratar a las personas como si fueran un objeto. Y en esos casos, el precio que se paga acaba siendo una repugnante obscenidad de la que nuestras televisiones ofrecen ejemplos diarios. Entonces, ahí está el consumismo, permisivismo y materialismo. Todo esto va a desembocar en una frustración personal, un individualismo salvaje y un niquilismo filosófico. En una frustración personal, un individualismo salvaje, un niquilismo filosófico. La experiencia personal, dice el autor, experiencia personal y social nos demuestran testarudamente que materialismo, percivismo y consumismo no son navíos seguros para conducir al ser humano hasta el puerto de la felicidad. Ya está comprobado que no nos van a conducir a la felicidad. La consecuencia lógica es la frustración personal, el individualismo salvaje y el niquilismo filosófico. O sea, cuando se dice niquilismo, estamos hablando de la nada, nos lleva a la nada, quedamos en el aire. Nada importa, nada dura, nada vale la pena. Vean hasta dónde desemboca. Al final, nada importa, nada te dura, nada vale la pena, nada te llena. La vida al final se convierte en una náusea. Esto me recordó a este filósofo del siglo pasado, filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que dijo que nuestra vida es una náusea. La vida es una náusea y el infierno son los otros. O sea, los que me rodean son un infierno. Y mi vida es una náusea, como lo diría este filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Y ahí desemboca, señores, todo eso unido a los medios de comunicación. Estamos listos, como dicen en Guanacaste. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos casi ya terminando. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? En el plano espiritual, padre, el consumismo, ¿cómo podemos tomar un ejemplo en ese sentido? Como en el plano espiritual. Sí, digamos, ¿cómo le digo? O sea, sí me queda claro que el, el consumismo es, como nos lo dijo a nosotros, ¿verdad? El vivir Pues, para consumir, para comprar. exactamente, sí. Eso también, por supuesto, nos va a afectar en el plano espiritual.
Pues más bien, yo lo que percibo ahí es que si va agarrando fuerza el consumismo, la ideología consumista o la mentalidad consumista en nosotros, en una persona como tal, lo que sucede más bien es que denota una debilidad de espíritu y cada vez más y más y más débil, más débil, más débil y va agarrando terreno, va agarrando campo la ideología del consumismo y espiritualmente cada vez más débil, más débil, más débil, más débil. Tanto así que cuando requieres tener actitudes de espíritu fuerte, no puedes, no lo logras, porque, porque solo es consumir, consumir. Bueno, Por eso yo me que Entonces, acuerdo, tenemos que tener un cierto balance con respecto a eso. Bueno, lo digo entonces por esto. debilitamos el espíritu. Ajá. Sí, lo digo por esto, por ejemplo, eh, Por decirte ejemplo, algo así, por decirte algo, una parroquia, por ejemplo, este, tenemos que tener claro hasta dónde debemos llegar en el plano, valga la redundancia, del consumismo, ¿verdad? O sea, porque si trabajamos y trabajamos y trabajamos solamente para tener y tener y tener, tener, podemos descuidar el plano espiritual, que es la base fundamental, pienso. ajá, claro, claro. Y descuidarlo en el sentido de que se debilita, creo yo, Ujú. cada vez más débil, entonces, como te decía, agarra más terreno, más campo, la ideología o el consumismo como tal, y después es muy difícil levantarse o controlar, porque ya mi espíritu es demasiado débil y estoy sumergido en un consumismo exagerado, que ya no son ni cosas necesarias, yo ya estoy metido en eso y en sus múltiples facetas, ¿verdad? Porque hay demasiado, de todo, ¿verdad? Materialismo de todo tipo, en el consumir cosas, en tener, en comprar, incluso en el trato con la gente, todo eso se refleja una mentalidad consumista que deja por fuera el espíritu. Ahorita me hiciste recordar a un profesor, a un maestro, perdón, un maestro de espiritualidad que ahora está en África, el padre Daniel. El padre Daniel escribió un artículo en una revista donde decía que para lograr la castidad deberías empezar por ponerle un control a tu, a tu alimentación, a tus comidas. El que logra ponerle un control a su alimentación. Y entonces muchos, muchos se sorprendieron porque ¿qué tiene que ver que yo controle mi comida con la castidad? ¿Me explico? Que yo estoy comiendo y comiendo y comiendo. ¿Eso en qué se relaciona? Le preguntaron al padre. ¿Qué tiene que ver con que yo coma y coma y coma y coma y qué tiene que ver con mi pureza, con mi castidad, con mi sexualidad? Pues ya el padre en el artículo explicó, lo escribió para una revista, ¿verdad? El por qué si tú controlas eh, el consumo de tus alimentos y no le pones no le pones un límite, entonces en lo otro es más fácil que caigas, que te sientas débil. Por Dominio ahí va propio, el asunto. lo que se conoce como dominio propio, padre. Claro, por ahí va el asunto. Pareciera que no tiene relación. ¿Qué relación puede tener? Pero sí, por lo que preguntaba ahorita de que el consumismo con el espíritu y esas cosas, ¿verdad? es muy buena esa parte que se está comentando, bueno, como todo, ¿verdad? Pero yo pienso que, bueno, si se come demasiado, digamos que estamos comiendo de gula. ¿Qué es de gula? Porque se está haciendo algo indebido, porque se está comiendo más de lo necesario, solo por darle gusto al Claro. cuerpo. Yo me acuerdo hace muchos años, imagínense que ya existía Tarzán. Tarzán en una película decía algo muy bonito, muy lindo, que a mí nunca se me olvidó.
y ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero creo que era Tarzán contra el mundo. Decía una cosa cuando él peleaba contra los usurpadores que llegaban a matar animalitos allá a la selva o para llevarse en trofeos y cosas así. Y decía en esa película, en un momento decía, el hombre que trabaja para vivir es un bendito de Dios, pero el hombre que vive para trabajar es un esclavo de sí mismo. Y eso parecen palabras sencillas y todo, y sin embargo es muy cierto realmente, porque hey, puede ser que hay gente que se dedica a trabajar para tener y tener y tener y no saben ni para qué. En cambio hay gente que Claro. trabaja porque tiene que comer, porque tiene que vivir de alguna manera. Y entonces yo creo que eso se aplica no solamente en eso, sino que en mucho, el comer demasiado, el ser uno compulsivo, decía ahora de comprar lo que yo no necesito, o simplemente porque me gustó, o porque está en promoción, pero no lo estoy ocupando. Todo eso no debe de ser, Claro. no debería de ser, bien, pienso yo que por ahí va el asunto, por ahí va la procesión. Entonces, y así en todos los campos de la vida de la moral cristiana y todo eso, pues tiene que tener una regulación siempre, para todo, no solamente para comer, para hablar. Hay cosas que hay que decirlas, hay cosas que no hay que decirlas, cosas así. Entonces, todo tiene que tener una medida, pues, digámoslo así, ¿verdad? Es lo que quería decir. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos cerrando. Desde esta posición, el bien y el mal no pueden existir más que en la conciencia de cada cual. Ya está hablando de un relativismo y cuando afecta en ámbito social, entonces son relativos, cambiantes. Las leyes hoy son unas, mañana pueden ser otras. Hoy la frontera del crimen está en las 16 semanas de embarazo. Mañana pueden cambiar y son 8 semanas o pueden ser 4 horas. Todo es relativo. Antes no era el delito abandonar a un perro a su suerte, ahora sí lo es. Hoy sí, hoy está penado, aunque si se pone uno a pensar, no acaba de ver claro por qué entonces se pueden clavar alfileres en las mariposas con lo hermosas que son cuando revolotean. ¿Qué culpa tendrán las mariposas de no haber nacido perros? Por cierto, con la ley, por cierto, con la ley en la mano, uno puede abandonar a su padre en una silla de ruedas a media gasolinera y no pasa nada. Vean cómo está el mundo de contradictorio. Pero pero cuidado, abandona a un perro porque lo demandan. Entonces, vean los extremos y ¿cómo se dice? Lo absurdo. Es todo tan relativo que a veces resulta surrealista. Ayer no había bodas de homosexuales, hoy sí, porque esto de la condición sexual es algo muy de uno. ¿Y quién puede impedir que que yo forme matrimonio con quien quiera con tal de que nos amemos? Hace tiempo, y yo creo que ahora ya está peor la cosa, pero hace tiempo cuando yo era seminarista escuché que allá en aquellas tierras orientales, me parece que igual yo creo que tenía problemas psicológicos, pero que un hombre pidió casarse, obviamente por la ley civil, pidió casarse con una serpiente, con una víbora. Y fue una noticia ahí y lo casaron, las leyes lo casaron. Y todavía tienen el descaro en la noticia amarillista, pusieron, y la novia llegó un poco tarde. Espero que no lo haya mordido, ¿ah? Aparte, aparte de víbora, llegó tarde. Entonces lo casaron con una víbora. Igual, probablemente era alguien con problemas psicológicos, pero son las aberraciones y los absurdos de la historia, de la vida, ¿verdad? Del hombre.
Pero si el hombre Ayer tenía problemas psicológicos, perdón, padre, que le interrumpa, si tenía problemas de ese tipo, pero y que lo estaba casando también, no estaba muy, también muy, también tenía problemas. estaba peor, yo creo. Es verdad, y si mi hija y yo nos amamos y decidimos casarnos también, eh, lo que se conoce como el incesto, no ha hecho acoso al parecido, y si amo a 3 de mi propia familia, a que ellas sean mis esposas, el relativismo moral conduce al relativismo legal. Escuchen lo que está diciendo aquí. El relativismo, estoy leyendo al autor, ¿verdad? El relativismo moral conduce al relativismo legal. Empezamos con un relativismo moral, entonces habrá un relativismo legal. O sea, si está medio loco el que se quiso casar con la víbora, también medio loco el que lo casó. El relativismo moral conduce al relativismo legal, y este acaba siempre resbalando por un precipicio no solo surrealista, sino inacabable. El relativismo moral se puede convertir en un relativismo inmoral. Claro. Las soluciones ante semejantes panoramas, es posible que ustedes se estén preguntando, ¿hay soluciones, señores diáconos, señores cuasidiáconos y señoras cuasi esposas de diáconos? ¿Hay soluciones ante todo esto o no las hay? Permítanme que tan solo a modo de breves reflexiones apunte lo que a mi juicio son 3 modos de dignificar la profesión periodística, a los que añadiré algunas actitudes que estimo especialmente necesarias en estos momentos. La mayor parte de ellas podrían hacerse extensibles a cualquier profesional y cualquier medio, pero me parece más importante aplicarlos a los periodistas y medios católicos, que puedan sobre ellos recaer una responsabilidad mayor. El autor dice una coherencia cristiana. Un periodista católico debería ser persona católico, periodista coherente. Pues no existe tampoco, no debería existir contradicción alguna en las 3 facetas. Al contrario, las 3 deben encarnarse en un mismo sujeto con armonía y conjunción. Dicho de otro modo, no es posible ser buen profesional si no se es buena persona. Ya se está metiendo con el tema moral. No se es buen profesional si no se es buena persona. No se puede ser un buen católico si se es un mal profesional. No se puede ser un buen periodista católico siendo un mal periodista en el mundo. El autor nos está sugiriendo una coherencia de vida, apego a nuestros valores cristianos, y pareciera algo tan sencillo, pero más bien es algo demasiado exigente, fuerte, porque es de las formas como nosotros podemos combatir eso. Una coherencia, principios los tenemos, están muy claros en nuestra doctrina, en nuestros valores, en nuestra moral, y pareciera algo redundante o repetitivo, pero la coherencia de vida es sumamente importante. Y bueno, ahí entramos todos, ¿verdad? Desde el más pequeñito hasta el más adulto, desde el que tiene un cargo hasta el que no lo tiene, en una coherencia de vida cristiana. Ya lo diría el queridísimo Monseñor Vittorino Girardi, ¿verdad? Que nuestro objetivo, nuestra misión es llegar a ser cristianos, todos. Llegar a ser cristianos, amigos. Ese es el objetivo de todos, llegar a ser buenos cristianos, excelentes cristianos. No es llegar a ser sacerdote o llegar a ser diácono, es llegar a ser un cristiano auténtico, un cristiano coherente. No es llegar a ser cardenal, llegar a ser obispo, llegar a ser papa o llegar a tener un título en la iglesia, es llegar a ser un cristiano. Y ojalá que todos lo logremos algún día. Pues por ahí le vamos dejando, no sé si tienen alguna pregunta, aclaración.
Marcos, Omar, Franklin, Anita, Zacarías. Bueno, Zacarías ya habló mucho. Padre, pero ¿cómo llegar a a algo equitativo cuando la parte cultural también juega un papel primordial en eso? Porque lo que es relativismo en unos lugares es y en otros no es. Porque es tan complicado eso. Porque fíjate que un día esto estaba viendo en televisión, Ajá, un poquito un sacerdote anglicano. ajá, ajá. Y juepuña, yo no conocía casi nada de lo que era esta religión hasta ese día que vi un poquito lo que, y este señor es casado, él consagra, él tiene mucho de lo que tiene la Iglesia Católica y para ellos está bien. Sí, sí, claro. Y es parte de lo que también los medios de comunicación ofrecen también, parte de eso. También a la hora de valorar los valores cristianos en los medios de comunicación, y ahí, a muchos periodistas les prohíben hablar de Dios abiertamente en sus comentarios. Y todo eso Ajá, viene ajá. regulado también con limitaciones que no permiten pues emitir un criterio desde la parte moral cristiana, sino desde la parte simplemente social y psicológica. Sí, Es muy diferente cómo vive uno la cristiandad en esta parte del país a como la vivimos en otras áreas de nuestro territorio nacional, en los pueblos indígenas o aquellos lugares donde realmente hay pobreza extrema también es complicado. sí, yo también creo que por un lado visualizar sí, ¿cómo se dice? Visualizar, tener la visión de lo macro y lo micro, ¿verdad? Lo macro es pues lo que sucede a nivel mundial, universal, que uno más bien terminaría tirándose a un guindo Sí, al ver la situación que es demasiado siendo eleva- fatalistas. elevada y si uno cae en una mentalidad fatalista, dices hasta aquí llegamos, o sea, Sí, viéndolo de manera, con esa magnitud. Pero también en lo micro, quiero decir, en lo más pequeño, en lo individual. Por ejemplo, ahorita el tema de la guerra. Obviamente uno dice, yo ¿qué hago? ¿Qué logro con estar preocupado por la guerra? Si al final los que se están echando las bombas son ellos allá. Se están tirando bombas y balazos y, y destruyéndose. Pero viene un cuestionamiento a nivel personal, a nivel particular, que uno dice, bueno, la guerra está ahorita aquí conmigo mismo y tengo un conflicto, una guerra con mi esposo, con mi hijo, con mi mamá, claro. conmigo mismo. Pienso que ahí como cristianos tenemos un trabajo muy importante que hacer. Recuerdo cuando estalló una guerra, me parece que estábamos en el 2005, 2004, no sé si fue Estados Unidos con algún otro país, no recuerdo, pero fue en el 2005 una guerra que también todo el mundo estaba de cabeza. Y recuerdo que un profesor nos dio la noticia en la mañana, dice, la guerra ya se declaró, ya empezó, ya estalló la guerra. Y todos nos quedamos así fríos en el aula. Y el profesor nos dijo, pero tranquilos, ustedes hacen mucho con que sigan estudiando y estudien bien y pasen el examen. Claro. O sea, te toca responder ahorita, ¿no? Mm, Te toca dar una respuesta, ser fiel a lo que eres ahorita, a lo que te demanda en este momento. Y bueno, en el caso de nosotros, hoy por hoy, a ustedes, a mí, pues nos demanda también ser coherentes con nuestro cristianismo o tratar, como dice el obispo, tratar de ser coherentes, esforzarnos claro. y, y enfrentar también situaciones relativistas que se presenten de manera personal, particular en nuestros ámbitos, ¿verdad? Hay situaciones relativistas a nivel mundial que, bueno, le tocarán a otras personas enfrentarlas, pero ya mucho hacemos nosotros con que le hagamos frente a las que nos corresponden. Tú, Y tú de, vives una situación relativista con tu hijo mayor,
un relativismo ahí con una situación de tu matrimonio, bueno, le haces frente a eso con tus valores, con tu cristianismo. Y decía un amigo por ahí, de ahí, somos más las personas buenas hoy por hoy en el mundo, porque la televisión lo que ofrece solo es la parte mala, pero somos Claro, bastante los que estamos esforzándonos para ser cristianos como debería ser, ¿verdad? claro, claro. Bueno, pues aquí le dejamos, Dios me los bendiga, seguimos adelante. Vamos a Dale, terminar con una oración. yo quería comentar algo chiquitito, si me da permiso, nada más hablando sobre esto, sobre la guerra y sobre la situación. Yo creo que, digamos que directamente las guerras a nosotros no nos están afectando directamente, pero también es cierto que Indirectamente, podemos, sí, indirectamente sí, sí, exactamente. ¿Y qué se puede hacer en un caso de estos? Pues yo pienso que la misma iglesia nos ha llamado a rezar, a orar. claro, claro, la oración, Entonces, es decir, de esa manera nosotros estamos haciendo algo importante, y más si hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo, de que nosotros en realidad estamos en contra de esa guerra, pero pedimos por todos aquellos que en esa guerra los más inocentes son los que se mueren, los menos que claro, deberían estar ahí, pues son los que les pasa toda esta situación. Yo vi unos videos ahí de unos niños que la verdad es que a mí me dejaron casi traumatizado. Esto que lo vi solo en el claro, video, ahora, eso, viéndolo ahí, no, hombre, se muere uno, no está acostumbrado uno a eso. Y yo pienso que sí podemos hacer algo, bastantito, es claro, rezar claro, mucho y pedirle mucho a Dios que nos ayude en todo momento, porque ya ahí, decir que no nos importa la guerra, pues sería como ser muy egoísta, tal vez, o ser muy individualista, no sé. Entonces, de claro, alguna manera, claro. tenemos que trabajar por el reino de Dios y de esa manera también ayudamos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a Ven todas con partes, nosotros a solo todas proteges. partes, Solo Señor, nos casa dejes. grande. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Padre, Hijo Espíritu Padre, y Santo. Espíritu Santo. Que Amén. pasen una bonita noche, Anita, Omar, bueno, Franklin, Igual, Padre. Palomita, Gracias, Padre. Darías, Marcos. Gracias. Saludos, Que Dios les siga bendiciendo a Feliz todos. noche bendiciones. a todos. Y Fran, deja Buenas estás noches poniendo a los dedos todos. así, esos anillos.